Como repito, el texto no habla sobre psicología deportiva. Creo que es algo que podríamos ver por fuera con otros documentos, o sea, algún artículo que lo hable bien de forma introductoria y yo se lo facilito. De Y momento, lo que tiene que ver con materia, si tú lo preguntas por casualidad en tema de evaluación, eh, obviamente no les voy a preguntar por psicología deportiva, si no lo muestra el texto. Y tampoco lo he ok, mencionado yo. y eso, quería preguntar si usted, bueno, ya que no sale en el libro, si podría explicarnos o decirnos así como de resumidas maneras de qué se trata esa psicología. Mira, psicología deportiva resumida en muy buena parte y así, en muy buena parte. Tal como hay una psicología para cada área, también el deportista y todo lo que rodea al deportista en sí tiene su propia psicología. Porque no es lo mismo trabajar con un paciente en terapia a trabajar con la frustración y con el miedo puntual o con el nervio puntual que tiene un deportista en condiciones extremas. Porque cuando están en situaciones de competencia, cuando están en situaciones de preparación, están pasando por un periodo que no es habitual. Claro, es habitual desde su realidad, pero no es una situación cotidiana para todo el mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se dedica? Se dedica a ahondar el estudio de lo que tiene que ver con la disciplina deportiva, lo que tiene que ver como cómo abordar apropiadamente la salud mental de un deportista. Y no solamente la salud mental del deportista en sí, sino también cómo abordar estrategias de preparación. Así como la psicología educacional también promueve estrategias de educación para los alumnos en colegio, la deportiva también promueve estrategias de trabajo con el deportista. Desde la forma más correcta para poder señalarle que se está equivocando, porque la asertividad es vital en cualquier área que trates con personas, hasta poder intervenir en las crisis que le puede dar a un competidor en plena, valga la redundancia, en plena competencia, ¿no? Ahora depende mucho de la situación porque el psicólogo deportivo es muy distinto al clínico. El deportivo tiene que ir a acompañarte a las prácticas y trabaja contigo desde ahí, ¿me entiendes? O va evaluando tu evolución a partir de esa área, no necesariamente de tu vida personal. Entonces hay temas que se tocan y otros temas que quedan de lado. No así en clínica, por ejemplo, que en clínica, bueno, tu vida personal sale a flote en el sentido de que nada queda bajo el tapete, nada queda bajo la alfombra, todo se trabaja en clínica. Abordar la psicología clínica, ser paciente en clínica, implica que tú no te puedes hacer el tonto con ninguno de tus temas. Si tú vas a un psicólogo, tienes que estar dispuesto a hablar sobre todo aquello que a ti te molesta. Porque es principalmente eso es donde quieres trabajar, no para que te digan algo que tú ya sabías. Al menos ahí está un poquito la diferenciación. No sé si queda más o menos claro. Es súper resumido, pero en una clase posterior podemos hablar más a fondo sobre psicología deportiva en sí. Ahora todavía estamos como en introducción a todo lo que es psicología. Nicole, Sí, ¿estamos entendido. bien? Gracias. Vale, Sí, sí. bien. Tengo otra Chicos, pregunta, adelante, dime. pero no sé si algún compañero tiene otra antes de que yo pregunte. Dale nomás. Dale más. Ok, lo que pasa es que creo que en las diapositivas no había nada que hablara, o sea, no había ninguna diapositiva que hablara de la psicología de la personalidad y de la ergonomía. Entonces lo que leí del libro fue como de lo que saqué apuntes, pero no sé si hay algo más que complementar a Sí, lo que dice el libro. la psicología, mira, la psicología de la personalidad no la quise abordar todavía porque también tiene como su propio campo, en el sentido de que tiene mucha teoría, tiene mucho trasfondo. Y no es lo mismo que compararlo con escuelas de psicología que tú puedes como rescatar una cucharada de ellas y te queda claro por qué esa escuela es o esa área es lo que es y no es otra.
De hecho, así tal cual, la psicología de la personalidad tiene su propio ramo en carrera. Entonces preferí darle prioridad a las otras porque es más fácil de explicar brevemente, especialmente porque esas páginas que quedaban del capítulo son para eso, como explicarte rápidamente qué son las distintas áreas de especialidad. Y yo las pesqué principalmente las que puse en el PowerPoint porque son las que más se repiten durante, digamos, durante el contexto actual en realidad. No sé si alguno de ustedes, antes de que nos tocara cuarentena y nos tocara, bueno, quedarnos en casa, alcanzó a postular a un trabajo que les pidió una entrevista psicológica. No. ¿Cómo, profe, repite la pregunta? ¿Alguno de ustedes alcanzó a, digamos, antes de la cuarentena, postularon algún trabajo que les exigió una entrevista psicológica? ¿O han pasado alguna vez por un proceso masivo así que a todos los evalúan? A mí sí. A mí, Sí, profe. en el club nació en psicología deportiva, profe, ¿Ya? ¿Cómo así? con las competiciones. Yo jugaba por Cobreloa y ahí ¿Ya? ya de repente el estadio se llenaba y todos te insultaban, te tiraban. Y uno tenía que aprender a jugar con eso, a comértela callado, poder jugar tranquilo. Jugar bajo Y presión. ahí, sí, mucho, sí, los señores iban a desahogarse mientras ven a uno. Claro, claro. Y todo eso uno tenía que aprender a jugar, pues con la frustración igual, perdimos 2 finales seguidas y todo eso daban ganas de no seguir, con las lesiones, Exacto. todo eso el psicólogo ayudaba re harto, por lo menos a mí me ayudaba harto. Bien, bien. Buena comparación. Ese, por ejemplo, chicos, es el contexto de la psicología deportiva. ¿Cómo ayudar a un deportista de alto rendimiento a continuar en contextos de alta presión? Que si bien lo quieren comparar, puede ser la misma presión, no lo sé, la misma presión que puede sentir un gendarme en un periodo crítico durante o sea, durante una revuelta, o cómo se sienten ambas partes, tanto civiles como Fuerzas Armadas, durante una protesta. O sea, uno está a mil, estás con todas las emociones a flor de piel, no sabes cómo reaccionar, pero tienes a una persona que te está ayudando como ser un cable a tierra. Y no solamente para que te dé una palmada en el hombro y te diga sigue, sino para que tú también encuentres tus propias herramientas para seguir. Porque la idea de la psicología, independiente de su área, es eso, que tú mismo aprendas a rearmarte y aprendas tú mismo a potenciarte. Ahora, la personalidad del ser humano, las emociones del ser humano son tan vastas, son tan grandes, que siempre vamos a necesitar una ayuda para algo nuevo. No porque te preparaste y digamos, te resignificaste en un proceso psicológico, tienes tu vida resuelta. Trabajaste un tema en particular que te va a ayudar un montón en otras áreas de tu vida, pero hay mucho por lo cual te vas a tener que seguir puliendo más adelante. Ahora, cuando yo les preguntaba si ustedes habían postulado alguna vez a un trabajo que pidió un proceso de selección de personal, es porque hay cosas que se repiten siempre. Por ejemplo, la psicología laboral. Eh, para postular un trabajo, a un cargo, ya sea de oficina, a un puesto transitorio, a un puesto para entretenimiento o fuerzas armadas o minería, etc., siempre los procesos de selección tienden a ser masivos, es decir, citan a todos los postulantes a rendir la misma prueba y el psicólogo tiene que revisar resultado por resultado hasta encontrar el que presente el mejor perfil para el cargo. Pero ¿en qué se diferencia eso con la clínica? ¿En qué se diferencia? ¿Quieres repetir lo que dijo? Cuando se habla de psicología laboral y estamos pensando en una selección de personal, es decir, van a contratar a alguien para un cargo, el psicólogo llama a entrevista a 10 personas, por dar un ejemplo. A 10 personas les toma un test o 3 tests y de esas 10 personas tiene que elegir a una.
¿Cuál sería la diferencia ahí versus lo que explica o lo que leyeron de psicología clínica? Que la psicología clínica es para tratamiento, ¿o no? Como para... Muy bien, Caro. La psicología clínica principalmente es para tratamiento. También implica evaluaciones psicológicas, ojo, pero no siempre. La psicología clínica le pone énfasis al tratamiento y a la intervención de la persona. Le pone énfasis al trato con la persona, que la psicología laboral también tiene que tener de eso. Organizacional, laboral o psicología del trabajo, como quieras llamarlo, tiene que tener que ver mucho con lo que es el trato con la gente. Pero la diferencia es que el trato con la gente en el área laboral es para cumplir un objetivo que tiene que ver con o mejorar el clima del sitio de trabajo o entrevistar y obtener un perfil adecuado para que la persona que entre a este trabajo sea la indicada. O sea, lo hacemos todo en pro de la empresa y de las personas que están en la empresa. Pero no estamos viendo su salud mental, digamos, en términos de necesidad. Si tiene que llevar a cabo un tratamiento o un proceso de psicoterapia, en tu trabajo no te van a hacer psicoterapia. ¿Ah? O es lo mismo que si comparamos clínica con psicología educacional. Los colegios siempre han tenido algún orientador, algún psicólogo. Por ejemplo, el libro también habla sobre los orientadores. Lo menciona como un área de psicología. Ahora en Chile, precisamente, para ser Sí. orientador no hay que ser obligatoriamente psicólogo. Sí cumplir algún rol específico dentro del área educacional. Puede ser un profesor, puede ser un psicólogo, puede ser un psicopedagogo, puede ser un directivo. Y el trabajo en orientación va directamente en eso: orientar, aconsejar, acompañar, facilitar en varios casos a que el niño que presenta un problema, presenta una necesidad, tenga acceso al especialista o al equipo multidisciplinario que sí se puede hacer cargo de él o de ella. Entonces, finalmente, la diferencia a lo que yo les estaba preguntando entre clínica y laboral, ambiente laboral, perfil para el cargo, tipo de trato, clínica, proceso psicoterapéutico. Proceso terapéutico y también que estudia la conducta anormal. Porque estamos buscando desde la patología, estamos trabajando desde el diagnóstico, ¿no? Que no es lo mismo que en la psicología laboral, que ahí no estamos viendo diagnósticos. Más allá de evaluar si el clima laboral de un trabajo está bien o está mal. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Es importante porque en la comunidad escolar siempre hay una pelea constante o un tira y afloja constante cuando hay problemas en particular con ciertos alumnos o con ciertos grupos de alumnos, en los cuales hay un alumno en el curso que va a dar un problema y ustedes, ya sea como profesores de asignatura o profesores jefes, les va a saltar la vena de no sé qué más hacer, me tiene cansado. Mejor que el psicólogo del colegio se haga cargo, que el psicopedagogo se haga cargo. Y no es así. Principalmente porque el psicólogo se los va a tirar de vuelta y les va a decir, hágase cargo usted. Y ahí es donde se genera una pelea donde no hay un equipo multidisciplinario. Usualmente, ¿qué es lo que pasa en los colegios? Nadie se hace cargo individualmente, tiene que ser un trabajo en conjunto. El profesor es la primera línea porque es el que tiene que ver al alumno en clase. Más aún si es el profesor jefe, que lo tiene que ver en horario de jefatura, donde tiene que tomar en cuenta todas las temáticas que son cruciales para la convivencia del curso. Pero, si trabaja solo, es donde el estrés se lo termina comiendo. Si trabaja sin estrategias, el estrés se lo termina comiendo. Si trabaja en compañía del equipo multidisciplinario, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo de ser necesario, ¿no? Trabajadores sociales, todos ellos, más ustedes, permiten hacer el trabajo en conjunto para poder sacar adelante a este alumno o a esta alumna que presenta un problema. El problema está cuando uno siente que tiene que hacerlo todo solo,
o cuando sientes que no hay nadie acompañándote en este proceso, ¿y qué es lo que haces? Derivas, entregas, no te haces cargo. Para que no pasen estas cosas es que existe la psicología educacional. Generar estrategias que ayuden no solamente al alumno, sino también a los profesores y a los equipos directivos del colegio. Ahora, eso es respecto a las áreas de especialización, dentro de todas las que se mencionan en las diapositivas y todas las que tuvieron que leer. No sé si tienen alguna pregunta con algo más. Ya sea del texto, ya sea de las diapositivas. Yo, profe, por el tema de la ergonomía, no caché Ujú. mucho ese tema. ¿Me lo podía La explicar? ergonomía principalmente está ligada prácticamente, en sentidos prácticos, tiene un mayor impacto en el ámbito laboral. Ahora, inicialmente tiene mayor necesidad o surge como una necesidad de salud, ya que la ergonomía trabaja dentro de lo que es, ¿cómo decirlo? Las mejores condiciones laborales o las mejores condiciones para el sujeto. Tiene que ver con la mayor comodidad del sujeto dentro de su área. Veamos Profe, dígame. y los que trabajan en el área de la ergonomía, por ejemplo, trabajarán un poco de la mano con lo que son, por ejemplo, kinesiólogos, por lo que leí, porque se fijan de muchas cosas. Claro, efectivamente la ergonomía tiene que ver con eso, con la mayor comodidad para nuestras condiciones diarias. Por ejemplo, si ustedes, ¿cuántos de acá están con celular? Me imagino que varios están viendo la clase desde el celular, ¿no? Sí, Sí, El celular, sí, profe. la mayoría de las veces es cuadrado, o sea, rectangular, con esquinas o con esquinas curvas, ¿correcto? ¿Es cómodo o es molesto? Sin ponernos muy exquisitos. Es sencillo, Cómodo. es simple, Claro. ¿correcto? Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de estas carcasas que vienen inicialmente, tuviéramos simplemente que tomar el celular desde los propios circuitos, las propias conexiones que tiene? De Incómodo. partida no lo tendríamos porque ya nos lo habríamos echado desde el día 1, ya habríamos destruido el celular desde el día 1, así como, oh, lo voy a tomar, me pitié la memoria. es como la comodidad de cada persona. A simple vista, y así como muy resumidamente, tiene que ver con la comodidad. Ahora, más allá de la comodidad, tiene que ver con salud, porque hay varias cosas que dentro de lo que tiene que ver con la comodidad, también a largo plazo tú aseguras la salud del sujeto. Mira, acompañémonos del texto. Dice aquí, este libro fue compuesto por un ordenador con capacidad para procesamiento de textos. Toda persona que usa este sistema puede modificarlo para adaptarlo a sus necesidades, ajustar el brillo de las letras de la pantalla, inclinar la pantalla para conseguir un ángulo. Es decir, nos está acusando de que estamos leyendo el texto por PDF. Bueno, cada quien sabe cómo se lo consigue. Pero la cosa es que tiene mucha razón. El texto lo estamos leyendo en un PDF, en un programa para leer texto. Ahora, si yo tengo una vista que es más sensible, ¿no? Si yo estoy usando uno de estos, seguramente no es muy bueno para mi salud que yo lo esté viendo con todo el brillo del celular o todo el brillo del computador. Adecuo esto. Probablemente no me sirve leer el texto en un 50% de zoom porque no voy a leer ni la mitad de las letras que salen ahí. Le aumento el zoom. Y todas las facilidades que tiene este programa van de la mano con lo que es la ergonomía, ¿no? Ah, Profe, pero eso que tiene que ver con la parte psicológica de los niños o ¿Qué tiene que ver? Principalmente tiene que ver con otras áreas también, no solamente la ergonomía por sí sola. Puedes hablar de ergonomía y junto con ergonomía puedes hablar de ecología y puedes hablar de psicología ambiental. Cuando nosotros
hablamos desde, por ejemplo, desde el punto que tú sugieres, ¿qué tiene que ver esto con los niños? ¿Qué tiene que ver esto con un colegio, por ejemplo? Las mejores condiciones para los niños. Ustedes cuando fueron al colegio, ¿qué tipo de escritorios les tocaron? ¿De estos de melamina con fierro o este plástico azul con fierro? Escritorio, Plástico azul. Plástico. plástico azul. Y a no ser De que fierro. Con fierro. de fierro, ya, A mí sí, fierro. O perfecto. sea, ambos, ambos. Ambos. Sí, sí, varios colegios comparten distintas cosas, son intergeneracionales, pero la gran mayoría ya fue conociendo los escritorios que ya están hechos con este plástico azul y aluminio. Ahora, ¿cuál es la gracia? Muy entre comillas, yo no estoy diciendo que sean perfectos, pero tanto el asiento como el escritorio estaban hechos de tal manera que asegurara una comodidad o un grado de comodidad, un grado de adecuación a la corporalidad de todos ustedes, ya que ustedes saben que una silla mal hecha o una silla incómoda es un daño tremendo para el nervio ciático, para el lumbago, los riñones y la lista sigue, sigue y sigue, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso en clima escolar? Falta de concentración, estrés, problemas de salud a largo plazo. Problemas de salud significa ausencia. Repito el año por ausencia. No estoy al acorde con las materias. Desde la cosa más pequeña a la más grande, todo afecta en algo como, por ejemplo, en este caso, nuestro ejemplo es el clima escolar, ¿no? Aquí lo que menciona como una palabra clave, ingeniería psicológica. Si bien es cierto, hay muchos especialistas que tienen que ver esta área, ingenieros, fisiólogos, profesionales de la salud en general, también la parte psicológica es importante porque lo que buscamos es una sensación de bienestar. Y una sensación de bienestar bien general porque nos estamos adecuando a la necesidad más básica, que es estar sentado en un lugar que a mí me acomode. Y por ejemplo, eso también hace que tengamos variedades de asientos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que compartir mesa y cuántos de ustedes tuvieron escritorios para ustedes solos? Tuve ambos yo. Yo también. ¿Y en cuál, Sí, sí, entiendo el en cuál punto se de vista. sintieron más cómodos? En ninguno eran más chicos que la cresta. Grandísimo. Bien dicho. Yo siempre andaba doblado en las mesas. Ujú. Porque Ah, eran pues porque es gigante el Nico. No, me pasaba lo mismo a mí. Conclusión, no es la época del colegio no es cómoda. para nada. Pero básicamente cumple con una función súper básica, que tengan donde estar sentados. ¿Podría ser más cómodo? Podría ser más cómodo. Profe, Pero, entonces usted ¿Mm? dice que... Ay, disculpe. No, que quería preguntarle que usted está diciendo como que eso sería como tratar de uniformar a todos los niños y que no todos son iguales, porque si hay unos más altos, otros más gorditos, No otros más... uniformar, no tanto uniformar, sino que básicamente adecuarse a las necesidades más básicas. Porque, por ejemplo, ninguno de ustedes terminó con problemas a los riñones por estar sentado 12 años de colegio. O con nervio ciático, ¿no? O con problemas a la columna por estar en una posición chueca. Las sillas estándar, independiente de cuáles hayan tocado, estaban hechas para que ustedes se pudieran sentar derechos. Lo mismo con los lápices que ustedes utilizaron. Estaban hechos de tal forma que fueran simples, que fueran cómodos para tomar, para trabajar. El tamaño de los cuadernos que ustedes utilizaron durante básica y media están hechos para la necesidad que ustedes tenían, para las limitaciones que uno tiene cuando va creciendo. A un niño chico no le vamos a dar un cuaderno universitario que es así. Ahora, la cantidad de libros que tenían que llevar en la mochila es otra cosa. Yo lo Pero llevaba. Entonces, profe, disculpe, ¿usted se refiere amplificando todo al ambiente, como a lo textual, o sea, a lo material, a lo que nos acomoda a nosotros, como tanto en salud y psicológicamente, ¿cierto? ambiente en base a la necesidad del individuo.
Nosotros como personas tenemos necesidades bien básicas, e incluso dentro de nuestra comodidad, aunque sea el cojín más malo, pero para nosotros es un cojín, y lo vamos a usar. Y pobre del que me quite el cojín a la vuelta del baño. Eso es básico, porque a mí como individuo me da cierto grado de comodidad y me da cierto grado de paz mental. Profesor, Diga. dale acá, buenas tardes, Benjamín. Lo que está hablando también tiene en comparación con las condiciones que se dan en el clima laboral, Correcto, ¿cierto? correcto. Por ejemplo, ahí lo podemos ver tanto en las medidas cotidianas como un trabajo de oficina, qué tipo de oficina me Claro. dan, el tamaño del escritorio, la silla, la ventilación, la iluminación, o trabajos que son mucho más exigentes, trabajos de campo. ¿Qué material de seguridad me dan a mí si voy a limpiar una calle, por ejemplo? O cuando tengo que ir a hacer obras Claro. públicas, trabajar en una construcción, arreglar un cableado, arreglar Claro, es que conexiones. principalmente lo que estamos estudiando en nuestra pedagogía, nosotros trabajamos parados, o sea, de pie. Entonces va también con ese tema. Exacto. Por ejemplo, imagínense que les dijeran de la noche a la mañana, ustedes tienen que hacer su trabajo, su currículum, tanto de básica como de media, solamente con alfombras de yoga, porque no tenemos presupuesto para colchonetas. Claro. Sí, se agradece para algunas cosas, pero la alfombra de yoga tiene una densidad así. Inmensa. Es un material que se necesita ocupar en esa clase. Exacto. Entonces, el hecho de que ustedes puedan contar con los materiales para trabajos físicos, también estamos hablando de ergonomía. Porque, por ejemplo, les toca trabajar la unidad de gimnasia. ¿Ah? No es lo mismo trabajar con materiales que se entregaron el año 80, que funcionan para hacer trabajo de gimnasia, pero que igual presentan ciertas descoordinaciones generacionales. Es decir, con el paso del tiempo se va estudiando que hay materiales que son mejores para el movimiento, mejores para lo que tiene que ver con el rechazo al momento de salir corriendo, qué sé yo, con el tema del impulso, el tema de la caída, mayor amortiguación, etc. Versus trabajar con material nuevo, entregado ahora, con la tecnología más moderna, que asegura seguridad, valga la redundancia, y asegura mayor comodidad por parte del participante. Claro, sí. O por ejemplo, algo que me rememora, jugar tenis, con raquetas de ahora y raquetas de antes. La raqueta de antes es la red es así, y el mango es súper largo, es como para jugar badminton. Matamosca. Claro, como un matamosca. Y la raqueta de ahora es al revés. La red es Más corto más el grande mango. y el mango es directamente el porte de una palma. A lo más las dos palmas, las dos manos, pero no es mayormente eso. Eso también está dentro de la ergonomía. Sí, eso sí. Pero más o menos, chicos, a eso iría esa área, al tema de la comodidad. Y cómo la comodidad y las condiciones adecuadas para todos me sirven, digamos, para mi salud mental. Chico, porfe, apaguen los micrófonos que no dejan escuchar. Chicos, les aviso que la llamada se va a cortar en 4 minutos. Una vez que se corte, van a entrar al mismo link, a la misma llamada, los mismos datos que les dejé en intranet, ¿ya? Vale. Si se corta la llamada, vuelven a entrar. Vale, Y profe. se resetea la reunión. Ok. Pero mientras Ya pueden tanto, aceptar. ¿qué otra pregunta tienen? Y responde la pregunta sobre ergonomía. Clarísimo. Ok. Yo, claro. ¿Otra pregunta que tengan, chicos? Profe, Diga. ¿la clase la va a subir como las otras clases igual a YouTube? Así es, todo esto se sube a YouTube, chicos. Ya, profe, gracias. Tengo una, no sé si será tanto de materia, pero
Toda pregunta es Eh, importante, Nicole, no te preocupes. ok, es que quedé metida, así como que me quise ir en la profunda con esta parte. Es Para esto sobre están las clases. sobre la psicología de la personalidad. Una de ¿Ya? las preguntas que busca responder es que, por ejemplo, si nacemos con una personalidad o se va formando por las cosas las experiencias que vamos pasando. Entonces, lo Excelente. que, lo que yo me dejó metida era que si esta pregunta con el paso del tiempo ya ha llegado a alguna respuesta o alguna conclusión así un poquito más certera. Mira, la psicología de la personalidad, Nicole, es un conjunto de teorías que han tratado de explicarla, porque la personalidad desde tanto las escuelas de psicología como distintos autores tienen una explicación, ¿ya? No es que no exista una explicación hoy en día, hay múltiples explicaciones, todas son válidas. Ahora, lo importante es comprender cuál es la más importante o cuál es la que más hace sentido hoy en día. La psicología de la personalidad trabaja directamente eso, o sea, cómo el tema de cómo la personalidad, cuál es el origen de la personalidad, en qué consiste, si es heredada, si es igual a lo largo de la vida, y hay múltiples teorías que hablan sobre qué características se repiten o cuáles son los perfiles más básicos de personalidad. Por ejemplo, hay una teoría que se llama Big Five, los 5 grandes, ¿ah? Que habla sobre la personalidad fundada a partir de 5 perfiles de personalidad, 5 actitudes de personalidad. No me acuerdo, te mentiría si te dijera ahora cuáles son, porque en este momento no me acuerdo. Sé que tenían que ver principalmente con la apertura a la experiencia, con la irritabilidad del sujeto, con la amabilidad del sujeto, creo que con el grado de altruismo que tenía, más o menos como en las conductas más básicas que tenemos como individuos, relacionarnos, acercarnos, alejarnos, irritarnos o afianzarnos. Eso es una teoría dentro de todas las que hay en personalidad. Porque de hecho cada una de las escuelas que están en las diapositivas también tratan de explicar desde su, digamos, desde su postulado, qué es la personalidad. El conductismo te lo va a detallar como un conjunto de conductas aprendidas y otras que son innatas. El psicoanálisis te lo va a narrar como la personalidad es un conjunto de impulsos reprimidos, y quizás me van a matar por lo que voy a decir, pero, o sea, por lo que dije, pero es como la forma más básica de decirlo, desde Freud, ¿no? Desde toda esta parte de impulso interior inconsciente, la personalidad se manifiesta entre lo que tú sientes que necesitas hacer versus lo que la sociedad te dice que no puedes hacer y lo que sí puedes hacer. El humanismo diciéndote que tu personalidad es la experiencia que tú vives a diario, más la que tú quieres alcanzar a ser y la que eres, la que percibes que eres en este momento. Y no sé, como todas las otras áreas que también están.